Muy, pero muy feliz noche. Tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué placer poder compartir con ustedes porque los traigo como todos los días lomito, buen lomito. Vamos a hablar de pérdidas de las que no se hablan. Sí, esas pérdidas que no, además que ni siquiera hablamos, es que ni siquiera las codificamos y terminan entonces en nuestro cuerpo. Yo quiero hablar un poquito de esto, extenderme un poquito en esto, y si me lo permiten, creo que ya he hablado de esto, no del tema de hoy, sino del contexto del tema de hoy. Porque yo creo que he hablado, pero si no he hablado, chévere, y si he hablado, los públicos se renuevan, por lo tanto no importa que me repita un poco. Fíjense, yo tengo 40 años haciendo lo que hago, trabajando con el bienestar y trabajando con el autoconocimiento, etcétera. Lo cual me ha hecho una persona con cierta habilidad para contener a otros. Por lo tanto, eso te va dando la posibilidad de que tú ves a otro, qué sé yo, a un asistente tuyo, a tu operador, a alguien, y tú lo ves y de pronto te detienes en él y tú ves algo que no está como siempre. Y eso te da la posibilidad de hacer 2, 3 preguntas y inmediatamente viene la contención, porque inmediatamente abren las compuertas de la represa de la persona y empieza la contención. Y yo, de alguna manera, eso lo manejo de forma natural. Ya hoy en día lo manejo con destreza natural. Ahora, la pregunta está, ¿quién me contiene a mí? ¿Quién contiene a los que contienen a otros? Y a partir de eso, es importante plantearse en base a mi experiencia. Mis últimas pérdidas, o mis más recientes pérdidas, porque voy a seguir perdiendo gente o cosas, inevitablemente, porque esa es la vida, lo he visto con preocupación. Y es que hay cositas que se me escapan de los duelos, que se me escapan de las tristezas, que asumo que están totalmente superadas y que terminan afectando mi salud. Porque de alguna manera esa energía tiene que salir del cuerpo. El cuerpo es un elemento comunicador. Entonces esto tiene que ver con una profunda, y aquí quiero llegar, inconsciencia que tengo yo y que seguramente tenemos todos en menor y mayor grado, de lo que son realmente las pérdidas. Pérdidas. Y las pérdidas, el cuerpo las siente como pérdida y lo único que necesita es honra, conciencia, si hace falta llorar, y ya, vamos al otro capítulo. Pero nosotros queremos ir al otro capítulo, montarnos en el otro y en el otro. Y es ahí cuando el cuerpo no resiste y el cuerpo tiene que, de alguna manera, llorar lo que tú no has llorado. O volverse febril, entonces a las personas les da fiebre porque eso es una rabia enconada que tengo. Sí, me voy por una casa mejor, chévere, me voy por una casa mejor, pero esta fue la casa de mi vida, esta fue la casa de mi infancia, pero se está vendiendo muy bien, no me importa. Aparte de eso, chévere, nos vamos, y bien, yo tengo lista la mudanza, pero esta fue la casa de mi vida, de mi hogar, de mi vida. Como, ¿sabes? Dejarla implica que yo tengo que llorarla. Déjenme llorarla, porque entonces la gente se pone muy necia y la gente no quiere que tú llores. Ay, pero ¿cómo vas a llorar si te está yendo tan bien? Si te vas por una casota enorme, mucho mejor. Espérate, cálmate. No te metas en eso de los demás si tú no sabes realmente lo que está pasando y lo que es importante que suceda. Entonces, a propósito de eso, yo este tema lo armé. Y tiene que ver con las pérdidas de las que no se hablan. De las que no se habla. Tenemos pérdidas que no hablamos de ellas. Entonces, hoy vamos a tratarlas, algunos de ellas. Fíjense ustedes, hay un duelo fundamental, que es el duelo a las personas que ya no están en mi vida, pero están vivas. Aquí entran exparejas,
ex amigos y amigos que además nos vemos y nos queremos. No estoy hablando de quien me traicionó o de quien me jugó una sucia. No. Estoy hablando de seres que de alguna manera tenemos un afecto, hubo una estrechísima relación. Por circunstancias eso se fue enfriando, alejando. Hoy en día hay mucho agradecimiento, hay mucho amor, pero no están en mi vida. Yo tengo que en un momento determinado hacer conexión con eso, porque eso es una pérdida. Eso es una pérdida. No es la pérdida dramática. Entonces nosotros entendemos como pérdida donde hay un contenido dramático. No, una pérdida, o sea, hay muchas pérdidas, por eso todos los días perdemos y ganamos cosas. Eso es una dinámica del vivir, perder y ganar cosas. Por lo tanto, yo lo que quiero aquí es resaltar que esas personas, amigos, hasta familiares, que en un momento estuvieron muy estrechamente ligadas a mí y que hoy tienen su propia vida, su propio éxito, su propio camino y no están en mi vida, y no están que yo tampoco los quiero. Perdón, yo no los quiero incluir en mi vida. Yo lo que quiero es honrarles el haber estado en mi vida y saber que me hubiera gustado que siguieran estando, pero ya no están. ¿Eso se me puede entender? Porque eso es motivo de muchísimas pérdidas. Pérdidas que no se hablan además porque no las tengo estructuradas. No se hablan además porque no las tengo claras en mí. Y hoy vamos a permitirnos de repente poner en claro esas pérdidas tan sutiles, tan mudas, tan sordas que pueden haber dentro de mí. Entonces es muy, muy, muy importante esto. Fíjense, esto tiene que ver también con los países. Y aquí entramos en tema interesante. Los países van cambiando por evolución, como usted lo quiera llamar, porque no quiero meterme en esas honduras. Evolución y tal. Van cambiando estructuras, van cambiando formas, van cambiando paisajes, van cambiando una cantidad de situaciones y de alguna manera yo voy perdiendo ese concepto de país, esa visión de país, esa visión de paisaje, eso que me conectaba a una alegría mayor cuando yo veía tal y tal cosa. Bueno, ok. Evidentemente allí hay una pérdida. Entonces, esa pérdida de las cosas como eran y las cosas como son, y saber que las cosas no son como eran, y que cuando eran a mí me encantaban, y seguramente como son también, pero me encantaban como eran. Eso constituye una pérdida que hay que honrarla. ¿Cómo se honra? Ya lo hemos hablado en otro programa. Con el agradecimiento, primero que todo con la conexión, con conectarnos a eso, con saber todo lo importante que fue, todo lo que nos dio, todo lo que importante que es recordarla de esa forma, y luego agradecer. Oye, qué bueno que pude estar ahí, qué bueno que pude sentirme como me sentí, y qué bueno saber también que hoy hay otra cosa, que la podemos jugar de mala, buena, regular, espléndida, como tú quieras, pero ha evolucionado a otra cosa. Y entonces esa pérdida ya está consciente, no tiene por qué irse al cuerpo, no tiene por qué llevarme a un espacio de llanto o de rabia o de miedo que el cuerpo inmediatamente va a codificar y te va a llevar a un mal rato. No tiene sentido. Entonces, hay que ver esto con claridad, porque estas cosas que están vivas, pero sin embargo ya no están conmigo, que usted lo puede ver desde diferentes ángulos, están vivas, pero ya no están conmigo, merecen detenernos en eso, captar el duelo, captar la pena, captar la pérdida, asumirla, honrarla y seguir. Importante. Vamos con otra posible pérdida de la que no se habla. Las etapas de la vida. Las etapas de la vida. Nosotros, claro, es que vivimos, amigos, a una velocidad que da miedo, porque es una velocidad
vertiginosa y en esa vertiginosidad nos montamos y evidentemente no captamos que vamos pasando por etapas y esas etapas van trayendo consigo una cantidad de aprendizaje, una cantidad de experiencia, una cantidad de golpes, una cantidad de sucesos que cambian las etapas. Es el niño, por ejemplo, que pasa del bachillerato a la universidad. Por un lado está feliz de ir a la universidad, es el sueño de los padres, es el sueño seguramente de la persona, qué bueno, es lo que tocaría en el mejor de los casos, voy a estudiar seguramente algo que me guste, todo eso. Ajá. Pero ¿y el bachillerato? Si mi bachillerato fue un sitio donde me sentí bien tratado, donde me sentí bien acogido, donde de alguna manera hubo juegos, hubo risas, hubo toda esta cosa rica que a veces algunos bachilleratos o algunas experiencias en bachillerato proporcionan, a veces no, pero bueno, eso es un cambio de etapa. Y es un cambio de etapa que yo tengo que volver a honrar, volver a ver, volver a estar allí para ver cómo se desenvuelve en mí y qué me va dando. Porque de lo contrario, esa etapa va a estar allí en la puerta de atrás, llámese en la sombra, permanentemente buscando qué comerse, por decirlo de una manera poética, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Etapas que tienen que ver, por ejemplo, de matrimonio a divorcio, o de divorcio a un nuevo matrimonio, de soledad a noviazgo, porque son etapas y son muy importantes. Ambas. Bienvenida a la nueva etapa, pero déjame poner en orden, en honra, en agradecimiento la anterior para que pueda haber un orden. Recuerden siempre que el orden antecede al amor. Orden antecede al amor. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bienvenidos amigos a este nuevo corte de el programa Fraga en Éxitos. Estamos hoy hablando de pérdidas de las que no se hablan. Pérdidas muy importantes, que parecen cosas pequeñas, parecen cosas insignificantes, parecen cosas que de alguna manera lo nuevo pareciera que tiene tanta fuerza que las aplasta. Pues claro, eso en lo físico puede ser así, eso de los ojos para afuera puede ser así, pero de los ojos para adentro no es así. De los ojos para adentro hay que honrar todo lo que se vive, ponerlo en su lugar y ordenarlo, por aquello que decía Hellinger, que el orden es previo al amor. Entonces, habíamos hablado de la primera, que es duelo a las personas que están vivas, pero que ya no están en mi vida. Y que en algún día estuvieron, pero ya no están en mi vida. Eso no implica que las odie, repito, eso no implica que no, eso implica que ya no están en mi vida. A la hora de yo reunir un grupito en mi casa, ellos no los voy a llamar, pues que ya no están en mi vida. Ya somos extraños. Eso nos pasa con ex compañeros, con ex amigos, con ex alumnos, con todo lo que es ex. El mundo de los ex tiende a pasarnos. Son muy pocos los que viven las siguientes etapas. Porque bueno, vamos viendo que hay poco en común, vamos viendo que nada de verdad nos vuelve otra vez a engranar. La segunda cosa que hablaba eran de las etapas, el duelo a las etapas de la vida. Las pérdidas de etapas de la vida que son muy importantes. Es decir, cuando usted viene de una soltería larga, asumida, clara, y de repente se consigue con alguien que les está proponiendo una pareja, ese alguien y esa propuesta, que puede ser chévere, que puede ser maravillosa, viene con un contenido muy fuerte, ligado a una nueva faceta, que por supuesto sepulta, llámese, hace que pierdas la otra. Y la otra, aunque no te gustaba, llámese la soltería, no te gustaba tanto porque tú eres muy Susanita o Susanito. Sin embargo, esa etapa tiene sus ventajas. Oye, tú eras libre de tu tiempo, tú eres libre de tu agenda, tú hacías lo que te da la gana, tú te besabas con quien querías en un momento determinado sin darle explicaciones a nadie, tenías el mundo de tus amigos para ti. El mundo de la soltería tiene muchas cosas. Agarrabas un avión y te ibas si tenías el dinero y las posibilidades, y te ibas para otra parte sin problema. Ahora,
Cuando te llega esta persona con la cual tú quieres enrumbar tu vida en otro torno, pasas a otra etapa. Y hay que hacerle duelo a la que se fue. Porque si no te quedas como tanta gente que deja un pie en la soltería porque no quiere perder la soltería, porque es rica la soltería, entonces tiene la puerta de atrás abierta y sale de vez en cuando y ve que hay para él o para ella y a ver, taca, 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 y la rumba y el guaganco. Y luego regresa otra vez a la formalidad, por llamarlo de una manera, la pareja, el acuerdo, la monogamia, todo esto que implica otra cosa en mi vida. Entonces yo tengo que hacer duelos de eso. Tengo que asumir la pérdida, asumir que para yo poder estar contigo, yo pierdo, óyeme bien, pierdo una condición importante, decidida por mí, gozada por mí, disfrutada por mí, pero lo que yo siento por ti o lo que estoy sintiendo por ti es suficientemente importante para dejar esta. Pero a esta la tengo que agradecer y la tengo que honrar. ¿Me captan? Porque si no me la llevo enredado en los pies. Me la llevo enredado en los pies. Eso le pasa al que sale de la universidad y va para el trabajo, va al campo de trabajo, que es el sueño, más que el sueño, es lo que implica, te graduaste o estás a punto de graduarte y ya arrancas a la búsqueda de trabajo, pero ahí hay una transición. La vida de estudiante tiene pros y contras particulares que no puedes obviar. La vida de el profesional tiene pros y contras que no se pueden obviar. Yo tengo que en esa transición hacer el duelo. Llámese hacer el duelo, empieza por concientizar que en verdad hay una cantidad de cosas que ya no van a volver a ser como eran. Cuando tú estás desempleado y pasas a emplearte otra vez, eso implica volver a una disciplina. Cuando se pasa mucho tiempo desempleado, volver a una disciplina, volver al respeto a las autoridades, volver a conocer a la gente, volver a toda una cantidad de cosas y hacerle un duelo a una situación que no te encantaba, estar desempleado, estar en paro, no te encantaba, pero sí o sí también te dio cosas, te dio ventajas. Porque te estaba a la hora que te da la gana, porque nadie te pedía prestado porque tú no tenías dinero, porque, ¿sabes? Había una cosa como de cierta laxitud en áreas de la vida que ahora que empiezas a trabajar o que ya empezaste a trabajar ayer, hay que poner en su sitio. Esto se llama ordenar la casa. Tienes que ordenar tu casa. El orden precede al amor. Y si lo que estamos buscando para nuestra vida es amor en todas sus manifestaciones, es absolutamente importante poner las cosas en orden. Punto. No tiene que ver con nada. En la gaveta de lo que se fue, en la gaveta de lo que se fue está lo que se fue. En la gaveta de lo que llegó está lo que llegó. Tiene que haber eso. Luego, etapas hay muchas, muchísimas. Etapas de los grupos de amigos, etapas. Viene algo que tiene que ver con la pérdida de las mascotas. Quien no tiene mascotas no entiende. Pero, ¿cuánto duele una mascota? ¿Por qué? Porque tienen 3 características fundamentales. Lo primero es que duran poco. Duran muy poco. Que un perro dure entre 15 y 20 años es una maldad. Sí, es una maldad igual que un gato. Es una maldad. Porque de alguna manera tu vida tiende a durar 4 veces eso, 5 veces eso. Entonces eso implica 5 mascotas si vas a seguir teniendo mascota, o 4 duelos, 3 duelos, 2 duelos. Duelos muy fuertes, porque además esos animalitos tienen la peculiaridad de que se te van metiendo en la vida y te van llenando espacios. Entonces tú a lo mejor no eres el más cariñoso o la más cariñosa con la perrita o el perrito de la casa, pero esa perrita de alguna manera se hace sentir y va llenando espacios, muchos de ellos muy emocionales, y cuando se va el vacío es pero duro. Y hay gente que no entiende. ¿Cómo vas a estar llorando un perro? Te dicen. Bueno, a mí no me lo dicen. Ya eso yo no lo permito. Pero digo, gente ¿cómo va a estar llorando un perro?
vaya a llorar otra cosa. No va a estar llorando un hijo. Bueno, esa es gente de profunda sensibilidad que además no ha tenido la fortuna de tener una mascota. Estoy hablando como puedo hablar de pájaros, puedo hablar de cualquier tipo de mascota. Pero perros y gatos, que son las más comunes, esos son pérdidas de las que uno no habla constantemente, pero son pérdidas que son muy importantes. Pérdidas que empiezan cuando uno ve envejecer al perro. Ya cuando tú ves envejecer a tu perro, que va mostrando cansancio, que va mostrando una cuestión más lenta, que va mostrando sordera o que va mostrando sordera, ceguera, porque lo último que pierden ellos es el olfato. Ya hay una cosa tuya que va haciendo duelo y va haciendo duelo y va haciendo duelo y va haciendo duelo, pero un durísimo duelo. Pero también en la etapa, como te decía, de la casa que dejé, pero también hay el duelo del país que dejé. Aquí vienen los 8 millones, 7 millones, 9 millones de venezolanos que emigraron. Entonces, evidentemente, la emigración es un duro duelo. Cuando no se vive, cuando ese duelo no se vive y no me permito vivirlo, pero con todo, hay una cosa que se queda en el medio de la nada. Porque te quedas con un pie aquí y otro allá. Entonces no terminas de hacer allá lo que tienes que hacer, o por lo menos ponerle toda la energía a lo que tienes que hacer allá, ni terminas de estar aquí porque no puedes estar aquí por razones que sean. Entonces hay una cosa y lo indicado de eso es trabajar el duelo a una pérdida real, que es una pérdida del país. Una pérdida del país. Yo perdí al país. Y al país que vas a volver, si regresas y quiera Dios regreses, va a ser un país distinto. Va a ser un país distinto. Y a ese país entonces le tendrás que hacer duelo al que dejaste, que fue el que te acogió, pero que no es tuyo. Entonces, en ese ser tuyo o no ser tuyo, también hay un duelo. También hay una pérdida. Que tenemos que verla con cuidado porque son pérdidas sumamente importantes. Sumamente importante. Un país tiene olor, un país tiene sabor, un país tiene características que se te van metiendo dentro, un país tiene formas que son absolutamente características y que se te van a estar presentando permanentemente hasta que las acojas como tuyas, y eso implica que tienes que dejar muchas cosas atrás. Tú ves a la gente que regresa de visita luego de la diáspora, y tú te das cuenta que como que no se hallan, no se encuentran en ciertos aspectos del vivir porque tienen muchos años viviendo afuera y evidentemente no les cuesta. Esos son los momentos para poner las cosas en orden, para sanar esas pérdidas y para poder poner las cosas donde van. Muy importante. Bueno, hay duelos que tienen que ver con los sueños. El sueño que conseguí, lo que soñé, lo que conseguí, lo que soñé y lo que no conseguí. A lo mejor muchas veces soñamos cosas que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que, dígame, yo perdí años soñando una cosa que bueno, menos mal que no se me dio, pero no tiene nada que ver contigo. Pero de todas maneras, ahí hay un niño interno dentro de ti que soñó con esto y que lo hizo suyo. Te explico en la próxima parte. Ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, Fraga en Éxitos. Hoy hablando de este temazo que es las pérdidas de las que no se hablan. Entonces ya estamos hablando de la pérdida de las personas que ya no están, de las cosas que ya no están, estando vivas. No estoy hablando de personas que se mueren, porque ese duelo está dado por hecho, entre comillas. Luego, duelo a las etapas que pasaron que de alguna manera tocan pasar, son buenas que sucedan, pero que yo no les doy el valor, no las honro por lo que fueron y me quedo como en un mar difícil de nadar, ¿ok? Duelo a las mascotas, a las cosas pequeñas, al hogar. Entonces hay cosas pequeñas
¿sabes? Cosas simples. El duelo de la vida que soñaste y que no tienes. Hay veces que soñamos unas vidas que además las soñamos con mucha ilusión y que el pasar del tiempo, el tiempo nos va ayudando a poner en claro las cosas y decir, pero es que esa no es la vida que yo quería. Esa no es la vida que yo nunca he querido. Esa vida no se parece a mí, pero sin embargo la soñé mucho. Porque era el estándar, o porque la vi en una película, o porque no sé por qué. Pero sin embargo, la vida que tengo no se parece a ese sueño y hay que buscar ahí un punto en común para que eso se sienta que está listo, que pasó, que no me perturba, que no me molesta, porque ahora yo decidí cuál era la vida que quiero. ¿Me entienden? O personas que han soñado toda la vida con una vida que no se les ha dado, porque además no han hecho lo suficiente o no han hecho lo pertinente o simplemente no se les ha dado, pues. No es el momento que se les dé. Y todo eso merece que lo veamos como una pérdida. Y una pérdida importante. Lo que era, a veces nos recordamos nosotros de más jóvenes o de jóvenes. Ahora somos de juventud prolongada, pero bueno, no podemos soñar de más jóvenes y decimos, oye, pero yo he perdido ese ímpetu, o yo he perdido esa locura, o yo he perdido esa alegría, o yo he perdido esa nostalgia, o yo he perdido esa sensibilidad con la cual yo lloraba frente a esto. Y todo esto hay que ponerlo a remojo para ver. Por lo tanto, las pérdidas de las que no hablamos, no permitamos nunca que se nos vayan al cuerpo. Vamos a ver las preguntas de ustedes. Yo no he podido tener otro hijo perruno después de que perdí a mis 2 chiquiticos. Quisiera, pero pasar por ese dolor otra vez, creo que no lo voy a aguantar. Sí se aguanta, mi amor. ¿Te quieres que te diga una cosa? Yo soy perruno toda la vida. Sí se aguanta. Sí se aguanta. Tienes derecho a no tener más perro. Es válido. No tengo por qué meterme en allí. Pero no le tengas miedo, porque es que la vida tiene que ver con vida y muerte. Fíjate tú, si algo nos acerca a que nos vamos a morir, es tener una mascota. Perdón, que no sea tortuga o loro, porque esas duran mucho. Pero las otras mascotas que tienen una corta vida nos enseñan a un niño que haya nacido con una mascota y que sepa que a los 15, 18 años la va a perder. Es una manera de entender con dolor, con incomodidad, de entender que los seres que uno ama se mueren. Y eso es una verdad irrefutable del vivir. Así que ahí te lo dejo. Carlos, y cuando es uno, hace 2 años me pasó algo que literal morí y de allí prometí a cambiar, y aunque a veces quisiera volver a ser esa persona, pero hay algo en mí que me dice que no lo haga. Está bien, entonces hay que reconocer la pérdida de esa persona en ti. Sí, lo hemos dicho, yo era muy triste, o yo era muy alegre, o yo era muy vivaz, o yo era muy aventurero, y ahora me veo que no lo soy. Bueno, hay que hacerle a esa persona, a esa parte de ti, una honra a lo que fue y, por supuesto, un duelo de, bueno, ahora está esta. Y esta es la que a mí hoy me sirve. Punto. Hice contacto cero con mi familia disfuncional narcisista hace 2 años. Difícil dejar de pensar en eso. ¿Cómo superar esto? Vete a mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial, busca La Dieta del Perdón, que es un video, y arranca con eso. Eso te va a ayudar muchísimo a superar esta parte. Carlos, fue curioso cuando una vez tuve fiebre antes de una entrevista de trabajo. No tenía gripe. Claro, porque de alguna manera el cuerpo ahí se manifiesta. Buenos días, Carlos. Eres una bendición para... gracias. Mi pregunta es, ¿cómo hacer con el duelo de los hermanos separados por caracteres diferentes? Bueno, es que los hermanos separados por caracteres diferentes es la aceptación. Si yo tengo que aceptar, y eso es una forma de duelar, yo tengo que aceptar de que mis hermanos son distintos a mí. Y a partir de eso, yo tengo que aprender a negociar con esos caracteres cómo podemos estar
en la mayor armonía posible. El trabajo de la vida. Es el trabajo de la vida. Hay que ponerlo a funcionar. El duelo al ya no vivir con los hijos, el famoso nido vacío. Claro, eso hay que hacerlo. Muy importante. Por temas familiares, mi familia se dividió en dos, por lo que tengo familiares que no veo hace años. Bueno, yo te diría que sería interesante de repente mandarles un mensajito, buscar los teléfonos o buscar los correos, mandar unos correos, una fotico, una cosa donde le decimos, hey, primo, tío, padrino, estoy por aquí, los quiero mucho, chévere, suave, sin dramatismo, sin locura, sin vénganse a mi casa, no. Vamos, todavía estamos otra vez sacando del closet o del maletero cosas y estamos limpiándolas, quitándoles el polvo. Vamos poco a poco, pero hay que hacerlo. Ok, vamos a ver qué más hay aquí, que aquí hay mucho. Cuando papá murió no paraba de orinar, claro, y mucha gente no para también le genera una colitis, una diarrea, porque evidentemente les cuesta llorar desde otro punto, ¿no? Hay personas que entran en rinitis, hay personas que entran en diferentes ámbitos. Y todos están ligados a un derrame producto de estos duelos llevados a cabo o no llevados a cabo. Así que amigos, mis queridos, este tema es muy importante. Montones de pérdidas. Además, yo acabo de denunciar algunas, pero hay millones de pérdidas en las cuales, o con las cuales, o por las cuales, de alguna manera hay que duelar. Porque son pérdidas. Chiquitas, a veces insignificantes, a veces, bueno, pero esa es la naturaleza de la vida, sí, pero la naturaleza de la vida también es que haya pérdidas, también es que haya duelo, también es que haya etapas, también es que se duelen, también es que se lloren. Todo eso es parte de la vida. Así que amigos queridos, recuerden, todos muy contentos de haberte llevado este programa y por favor recordándote que aquí se te quiere mucho, se te quiere bien, se te quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero sea en la próxima emisión de Fraga en Éxito. Pero sin duda alguna yo voy a estar con ustedes pronto, así que cuídense